Aquí ya comenzamos con la grabación de un nuevo video test. Ya están subidos todos los videotest. Recordarles que están ahí en exámenes, seleccionan la clase B y en la parte inferior dice video test. Y ahí están hasta lo que hemos grabado, si no me equivoco, el 28, el número de videotest. Así que lo pueden ver las veces que quieran. ¿Cierto? Al comienzo, en los primeros videotest, comenzamos con las preguntas. Luego fuimos con unos videos viendo a qué se relacionaban la conducción, ¿cierto? Con las preguntas de la CONACET y ahora estamos viendo el resumen del libro no conductor. Hola Susana, ¿qué tal? Entonces, hoy quedamos, ¿cierto? En el alcohol, que va relacionado, ¿cierto? Con la conducción. Janina, mi primera clase. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Janina? Bienvenida. Primera clase. Recordarte que, ¿cierto? Hay clases grabadas que puedes ir avanzando, ¿cierto? Así que no hay problema. Está todo grabado, ¿cierto? Ahí donde dice Zoom y puedes revisar clases hasta desde abril, si no me equivoco. Hola Luis, ¿qué tal? Entonces, como les comentaba, quedamos en la ley, o sea, no en la ley, sino que en el tema de alcohol. Y en el tema de alcohol se relacionan dos leyes diferentes. La ley de tolerancia cero, ¿ya? Que fue modificada, ¿cierto? La ley tolerancia, o sea, la ley de alcoholes en la conducción fue modificada, ¿cierto? Por la ley tolerancia cero, ¿ya? Aquí yo les voy a mostrar algo de la ley tolerancia cero. Voy a cambiarme de página. Se escucha súper bajo. No sé si todos escuchan bajo, si me pueden ayudar. Otro dice que se escucha bien. No, bien. Entonces, para los que tienen problemas, ¿cierto? A lo mejor hay que darle un poco de volumen o salir y volver a entrar. Luis, si no me equivoco. Perfecto. Entonces, lo que estábamos hablando que en el tema de la conducción hay dos leyes relacionadas. La primera vamos a hablar sobre la ley tolerancia cero, ya que regula, ¿cierto?, los gramos permitidos de alcohol en la sangre, en la conducción. Obviamente debiera ser todo esto comenzar desde cero cero, ¿cierto? Pero hubo una modificación que fue de 0,31 y ahí ya se sanciona esto vendría siendo como una copa, ¿ya? Se sanciona con la suspensión. Primero comenzamos con la suspensión de la licencia, ¿ya? Eso hay que tenerlo claro. Entonces vamos a ver de qué trata la ley tolerancia cero. Y dice que comenzó en el año 2012. Ahí entró en vigencia. La iniciativa dice legal bajo los grados de alcohol permitidos. O sea, antes había más grados permitidos de alcohol en la sangre, ¿ya? Y estableciendo el estado de ebriedad de 0,8 gramos por litro de sangre. Eso hay que grabárselo, ¿cierto? El estado de ebriedad comienza desde los 0,8 gramos por litro de sangre. Y bajo la influencia del alcohol, desde los 0,3 hasta los 0, ¿cierto? 79 vendría siendo. Entonces tenemos dos estados, perdón, un estado de ebriedad y uno bajo la influencia del alcohol, ¿ya? Eso es cuando nosotros bebemos alcohol. Dice que al mismo tiempo se incrementaron las sanciones relativas a la suspensión de la licencia. Aquí la ley tolerancia solamente suspende la licencia y se incrementó esto, ¿cierto? La incrementación de las sanciones respecto a la licencia de conducir. De esto maneja, ¿cierto?, la ley tolerancia cero. Dice, aquí tenemos un ejemplo, dice a modo de ejemplo, si una persona es sorprendida manejando en estado de ebriedad por primera vez, sin ocasionar daños ni lesiones, verá suspendida su licencia a conducir por 2 años, ¿ya? Entonces, aquí me dice que una persona, un ejemplo, es sorprendida, ¿cierto?, manejando bajo el estado de ebriedad por primera vez
sin ocasionar ningún daño. Esto tiene que haber sido a lo mejor una fiscalización y la licencia va a ser suspendida por 2 años, ¿ya? Y a Nina también en su primera clase. Buenas noches, ¿qué tal? María Soledad, Jessica también. Estamos hablando de la ley tolerancia cero, que habla mucho. Estas son siempre preguntas de doble puntaje, así que hay que tenerle mucho, mucho ojo, ¿ya? Entonces vamos a ver las comparaciones entre la ley tolerancia cero y la ley Emilia. Em, Dice que en la misma línea, cuando una persona en estado de ebriedad causa lesiones gravísimas o la muerte de una persona, por primera vez quedará inhabilitada para manejar un vehículo de por vida. ¿Ya? Aquí es el mismo, casi el mismo ejemplo, pero causa daños, ¿cierto? Daños gravísimos o la muerte. Y en ese caso, la licencia quedará inhabilitada de por vida. ¿Qué tal, Leonor? Dice que las penas, voy a dejar el chat abierto acá, que lo estaba cerrando. Las penas de cárcel se establecen para la conducción en estado de ebriedad en el caso de causar lesiones gravísimas o la muerte. No forman parte de los cambios de la ley tolerancia cero, sino que fueron establecidos con la nueva ley Emilia que entró en vigencia en el 2014. ¿Ya? Entonces, la ley tolerancia cero, ¿cierto? Establece los límites de alcohol permitidos en la sangre, ¿cierto? Del conductor. Y la ley Emilia, ¿cierto? Sanciona solamente con estado de ebriedad en el caso de causar lesiones gravísimas o la muerte. ¿Ya? Y aquí tenemos una de las diferencias. Me dice, ¿cuál es la diferencia entre la ley tolerancia cero y la ley Emilia? La ley tolerancia cero bajó los gramos de alcohol permitidos en la sangre para conducir y aumentó la suspensión de la licencia a conducir. ¿Ya? Después vamos a ver un recuadro donde dice, muestra solamente la suspensión. Y aquí donde varios alumnos se confunden porque hay varios recuadros, ¿ya? Entre la ley tolerancia cero y la ley Emilia. Entonces, tener claro que la ley tolerancia cero eh, aumentó, ¿cierto?, la suspensión de la licencia a conducir, ¿cierto? Y también estableció nuevos límites eh, de injerta, ¿cierto?, de alcohol. Profe, consulta, desde que empezó la pandemia no hay casos de estado de ebriedad, ya que el uso obligatorio de las mascarillas no se puede dar uso al dispositivo. Uy, no sé, ahí sí que por el uso de la mascarilla no sé si no se podrá usar, o sea, efectuar, ¿cierto?, el alcotés. La diferencia también acá entre la ley Emilia dice que la ley sanciona con cárcel efectiva de al menos 1 año, aquí ya sanciona con cárcel la ley Emilia. Entonces ahí hay una de las grandes diferencias. Ley tolerancia cero, suspensión; ley Emilia, cárcel efectiva. A los conductores en estado de ebriedad que generen lesiones graves y gravísimas. ¿Ya? Entonces, cuando un conductor, ¿cierto?, genera daños graves, ¿ya?, o la muerte de un individuo en estado de ebriedad, va a comenzar a regir la ley Emilia. ¿Ya? Aquí vamos a ver una tabla, y esta es la tabla que todos se confunden, ¿cierto? Aquí tenemos los gramos de alcohol por litro de sangre, de 0,31, el estado, ¿cierto?, en el que va conduciendo, el estado etílico, bajo la influencia del alcohol. Aquí vamos a un pequeño ejemplo, sin daños ni lesiones. Por ejemplo, un conductor va a 0,50 de gramos de alcohol por litro de la sangre, está bajo, ¿cierto?, la influencia del alcohol, no provoca daños, es su primera vez y su licencia va a ser suspendida por 3 meses. ¿Ya? En el caso, mismo caso, supongamos el tipo de alcohol, pero que ocasione lesiones gravísimas, ya aquí voy a marcar,
lesiones gravísimas o la muerte, también sea su primera vez, pero solamente cambió que ocasionó daño, ¿cierto? Y su licencia de conducir, ¿cierto? Va a ser suspendida entre 3 y 5 años, bajo la influencia del alcohol. Esto es como lo más bajo, ¿cierto? ¿Ya? Cuando tomamos muy, muy poco. No sé si se entienden los ejemplos. Ustedes me van diciendo. Cualquier duda me van comentando. Perfecto. Entonces, ya acá, ¿cierto? Estamos en estado de ebriedad. Todo esto se refiere al estado de ebriedad. Sin daño ni lesiones. Primera vez, 2 años de suspensión de la licencia. También en estado de ebriedad, pero ya fue una reiteración. Es su segunda vez que lo han pillado a este chico conduciendo bajo estado de ebriedad. Perdón, sí, bajo estado de ebriedad. Y su licencia va a ser suspendida por 5 años. Imagínate, ya le dan una tercera vez y se la cancelan, ¿ya? Mira qué bueno el gobierno de Chile. Podemos, ¿cierto? Conducir, voy conduciendo en estado de ebriedad sin ocasionar ningún tipo de daño, ¿cierto? Pero ya es mi tercera vez. Ya esto ya es mucha, mucha suerte. Y me van a cancelar la licencia de conducir. Vamos al último ejemplo. Dice, estado de ebriedad, lesiones gravísimas o la muerte. Fue mi primera vez y mi licencia fue inhabilitada de por vida, ¿ya? Esto se refiere a la ley tolerancia cero. Pero, aquí voy a borrar nuevamente, salió la ley Emilia, la cual aumenta, ¿cierto?, las sanciones, ayuda a este recuadro, ¿cierto?, estado de ebriedad, lesiones gravísimas o la muerte, ¿ya? Si es la primera vez o segunda vez también tenemos inhabilidad de por vida, pero se suma la ley Emilia. Aquí lo voy a tratar de escribir. En este recuadro. Entonces, ¿qué tenemos que saber de la ley tolerancia cero? Es cierto que regula el estado de los gramos permitidos en la sangre y la cancelación de la licencia. Vamos a ver la ley Emilia. Ahora me voy a la ley Emilia. ¿Cuál es la diferencia? Ah, antes voy a mostrar acá una noticia que salió para que vayan cotejándolo con lo que vimos. Dice, condenan a conductor, aquí sí, con, no sé si se ve, pero sí, ahí lo corroboré. Condenan a conductor que triplicaba el límite de ebriedad y atropelló a una mujer en Temuco. Dice, 5 años de presidio efectivo deberá cumplir un hombre que en estado de ebriedad, aquí ya, ¿cierto?, correspondería a la ley Emilia. Y con su licencia suspendida por un hecho similar. Atropelló a una mujer y le ocasionó lesiones graves. Entonces, aquí lo condenaron a 5 años de presidio efectivo y deberá cumplir un hombre, ¿cierto?, el cual iba conduciendo bajo estado de ebriedad y que ya, de hecho, su licencia estaba suspendida. Y aquí ya entra, ¿cierto?, en juego la ley Emilia. Aquí la vamos a mostrar. No sé si se ve aquí. Perdón, esta. Exacto, ahí se ve. Entonces la ley Emilia, algunos no lo saben, ¿ya? Pero esta normativa nació a petición, ¿cierto?, de la ciudadanía y lleva el nombre, ¿cierto?, de una menor fallecida que se llama Emilia, la cual tuvo un accidente, ¿cierto? Un señor o un tipo
en estado de ebriedad, ¿cierto? Se dio la fuga y la familia luchó por una ley y esta ley se llamó Ley Emilia. Dice con la Ley Emilia, que se encuentra vigente desde el 16 de septiembre del 2014, se sanciona con cárcel efectiva de al menos un año, cárcel efectiva, ojo, de al menos un año, a los conductores en estado de ebriedad que generan lesiones graves, gravísimas o la muerte. Además, con esta reforma, ¿cierto? Se establece como delito fugarse del lugar del accidente y también negarse a realizar el alcotest o la alcoholemia, ¿ya? Entonces aquí se van sumando delitos, ¿cierto? Fugarse o negarse, ¿cierto? A realizar el alcotest. De hecho, hay una noticia de un profesor, ¿cierto? Que el chico, el conductor, no era un caballero, de hecho era un caballero de edad, se fugó del lugar, ¿cierto? Lo pillaron a los 3 días. Entonces, aquí, o sea, en ese caso también corre, la ley Emilia, porque se fugó, no prestó ayuda, ¿cierto? En el accidente. Entonces, eso agrava, ¿cierto? La pena. Dice de esta forma, la ley Emilia complementa, ojo, es un complemento de la ley Tolerancia Cero que entró en vigencia el 2012, ahí lo que estábamos hablando hace un rato, 2012 y la ley Emilia del 2014. Bajó los límites de alcohol permitido en la sangre para los conductores y aumentando las sanciones por manejo en estado de ebriedad, por ejemplo, la cancelación de la licencia de conducir. En el caso de que un conductor sea encontrado con alcohol en la sangre, pero sin que haya causado lesiones gravísimas o la muerte, no se aplica la ley Emilia, sino la ley Tolerancia Cero. ¿Ya? Ahí hay un ejemplo muy, muy claro. Dice Susana, como el que mató a las chicas en Coronel y todavía no lo encuentran. Claro. Yo creo que lo peor es darse la fuga. A veces, por ejemplo, puede ser el nerviosismo, a lo mejor la gente que está alrededor, uno, no sé, puede pensar que la gente lo puede atacar, pero yo creo que mejor dormir tranquilo. Obviamente, no beber cuando conducimos, eso hay que tenerlo claro, pero en el caso de ocasionar un accidente, de hecho, sin que uno haya bebido, lo mejor es detenerse, ¿ya? Prestar la ayuda y dar cuenta a la autoridad cómo salían las preguntas, ¿cierto? Entonces dice que, bueno, aquí estamos hablando de un caso, en el caso de que un conductor se ha encontrado con alcohol en la sangre, imaginemos una fiscalización, pero sin que haya causado lesiones gravísimas o la muerte, no se aplica la ley de Miles, sino que la ley Tolerancia Cero, la cual suspendía la licencia, ¿ya? No es que nos vamos presos, ¿ya? Sí nos vamos a ir presos cuando se realicemos, ¿cierto? Lesiones gravísimas o la muerte, nos arranquemos del lugar o también tengamos otro tipo de característica como que seamos un conductor profesional o un reincidente o que tengamos la licencia suspendida también, ¿ya? Entonces corren hartas cosas que aquí lo vamos a ver. Dice las penas de cárcel a la ley Emilia, ¿cierto? Comienzan desde los 0,8 gramos de alcohol por litro la sangre. Es el estado de ebriedad, ¿cierto? Aquí tenemos las lesiones o daño, por el lado izquierdo dice lesiones gravísimas, muerte, tenemos el delito, ¿ya? Luego acá abajo, aquí voy a marcar, ya cuando agrava la pena, ¿cierto? Que sea la conducción con licencia inhabilitada o cancelada, un conductor profesional, ¿cierto? Cuando está trabajando, ¿cierto? O la reincidencia también, agravan las penas. Entonces, en el ejemplo anterior, ¿cierto? El tipo estaba condenado por eh, 5 años, si no me equivoco. En el caso anterior que habíamos visto de la radio Bio Bio, si no me equivoco. Y este tipo, ¿cierto? Tenía cancelación
tenía cancelación de la licencia de conducir. Entonces, su pena fue porque ocasionó lesiones gravísimas, ¿ya? Fue de la máxima, 5 años. Esa fue su pena. En el caso que no seamos un conductor profesional, imagínate acá, o que tengamos la licencia cancelada o una reincidencia, eh, a lo mejor va a ser solamente, bueno, aquí dice de 3 años y un día a 5 años, pero la cárcel efectiva de igual manera va a ser de 1 año, ¿ya? A lo mejor al tipo pueden condenarlo a 5 años, pero a lo mejor no sé, al año 2 ya va a estar libre, a lo mejor haciendo eh, la prisión en su casa. Luego tenemos acá abajo, cuando ya es la muerte, cuando vamos en estado de ebriedad y cocinamos la muerte, y también si no tenemos, si tenemos las penas que agravan, ¿cierto? La conducción con licencia cancelada o inhabilitada, conductor profesional, reincidencia, y aquí donde faltan, ¿cierto? Más leyes, más riguroso que sea esto, aquí yo agregaría a una persona que no tuviera licencia de conducir. También agregaría acá un punto. Em, de al menos 1 año, cárcel efectiva, y una condena, ¿cierto? Entre 5, en el caso de ser reincidente o conductor profesional, hasta 10 años, ¿ya? En el caso que no tenga este tipo de causa, al menos 1 año cárcel efectiva igual, y su condena puede durar menos a lo mejor, ¿ya? Vamos a borrar acá. Ahí sí. Entonces dice, las penas aplican para conductores que ocasionen accidente en estado de ebriedad desde 0,8 gramos de alcohol por litro de la sangre. Eso hay que tenerlo claro. Aquí seguimos bajando. Sanciones de fuga. Esto es lo que hablábamos delante. Las penas se aplican a conductores que se den a la fuga independientemente si han consumido alcohol. Y esto era lo que hablábamos. A lo mejor siempre está la duda en esto. Profe, pero si yo no he conducido, o sea, no he bebido y me di la fuga, ¿no corre la ley, Emilia? Y sí corre, ¿cierto? Dice independientemente si hay alcohol en la sangre. Si yo me doy a la fuga, pero no ocasiono daños, voy a tener solamente una multa de 3 a 7 UTM. Además, ¿cierto? De la suspensión de la licencia hasta por 1 mes. Si fueron lesiones gravísimas, tengo una pena ya de cárcel entre 541 días a 3 años. Multas y inhabilidad perpetua para conducir vehículos de tracción mecánica. En el caso que me doy la fuga y ocasiona la muerte, penas, ¿cierto? Entre 3 años, un día, 3 años y un día a 5 años. Multa, decomiso, ¿cierto? Del vehículo, inhabilidad perpetua para conducir vehículos también. Se presume culpable igual, ¿cierto? Por algo arrancó. Deme un segundo, voy a tomar un poco de agua. Volvimos. No sé. Aquí dice en qué consiste la ley Emilia. Mínimo 1 año de cárcel efectiva, hasta 10 años, dice, para conductor en estado de ebriedad. Se estableció como delito conductores que se niegan injustificadamente a realizar los alcotests o la alcoholemia, conductores que se fugan del lugar del accidente, lesionar gravemente o provocar la muerte a una persona conduciendo en estado de ebriedad.
En caso de accidente siempre debe, ¿cierto?, detenerse, prestar la ayuda a lo que comentamos, dar cuenta a las autoridades. De no cumplir esta obligación, el conductor comete el delito de fuga del lugar del accidente aunque no haya consumido alcohol. Delitos calificados, ¿cierto? Estos agravan. Son aquellos delitos que agravan las penas en el caso de un conductor cause accidente de tránsito, conduciendo con la licencia cancelada o inhabilitada, la reincidencia o que sea un conductor profesional en ejercicio de sus funciones. Y aquí también habla de la ley, o sea, de las diferencias que la vimos, ¿cierto? Que una establece la suspensión de la licencia de conductor, la ley tolerancia cero, bajo los gramos de alcohol permitidos, ¿cierto? Antes del 2002, si no me equivoco, era la ley. La ley Emilia, ¿cierto? Sanciona con cárcel efectiva a los conductores en estado de ebriedad que genere los riesgos graves, gravísimos o la muerte. Esa es la gran diferencia entre las dos leyes, que se complementan, ¿cierto? Y hay que tener mucho, mucho ojo, sobre todo cuando nos hemos bebido unas copas, evitar conducir, ¿cierto?, los vehículos. Vuelvo acá al Power. Aquí estamos, ¿cierto? Acá. Acá en el resumen, ¿cierto? Dice que la sanción con cárcel efectiva, lo que hemos hablado, de al menos un año, y todo lo que negarse injustificadamente a la detección de alcohol. Efectos del alcohol en el organismo, la autoconfianza se fortalece, ¿cierto? Nos ponemos más confianzudos, ¿cierto? Aumenta la tendencia a sobreestimar la propia capacidad. Me siento más seguro, ¿ya?, por decirlo. La visión periférica disminuye. Afecta el tiempo de reacción el alcohol, ¿cierto?, en el organismo y la capacidad de interpretación. Estos son casi siempre preguntas de prueba, ¿no?, que ponen 1 y 2 o 1, 2 y 3. En este caso, por ejemplo, sería ¿qué efectos produce el alcohol en el organismo? Serían todas, ¿cierto? 1, 2 y 3 y 4. ¿Ya? La cantidad de alcohol en el organismo, ¿cierto?, varía según la cantidad de alcohol que haya ingerido cada individuo, la masa corporal, el sexo también, si es hombre o mujer, también va a variar en el organismo la cantidad de alcohol. El alcohol se detecta, ¿cierto? Esto lo hemos visto en preguntas, se detecta en la sangre 5 minutos después de haber sido ingerido, y eso aquí no está agregado, pero su punto máximo se alcanza, o sea, se puede detectar, o se alcanza, mejor dicho, en 1 hora, ¿cierto? El cuerpo se libera de alcohol mediante la metabolización. Una persona promedio y sana de 70 kilogramos, la presencia de alcohol disminuye a una razón entre 0,10 a 0,15 de alcohol por litro en la sangre, por hora. ¿Ya? También es pregunta de prueba. Solo el paso del tiempo permite recuperar la sobriedad. ¿Ya? No, no es que una ducha, como mencionan los test, o una taza de café, solamente el paso del tiempo. El alimento reduce la cantidad de alcohol que pasa del estómago a la sangre, ¿cierto? Al haber comido, ¿cierto? Reduce la cantidad de alcohol. Esto es como una esponja, ¿cierto? Los menores de 18 años y los mayores de 65 años perciben con mayor intensidad los efectos del alcohol. ¿Ya? Se intensifica, ¿cierto?, el alcohol en los menores de 18 años y en los mayores de 65 años. Con una alcoholemia de 0,3 a 0,5, el riesgo de sufrir un accidente es el doble que si no hubiera bebido. ¿Ya? Eso según la estadística. Eso es referente al alcohol. No sé si hay alguna duda, porque aquí después ya nos pasamos a otras drogas, ¿cierto? A la marihuana, la cocaína. Ustedes me dicen.
Entonces, seguimos con la marihuana, dice los efectos fisiológicos, dificultad de atención al conducir, obviamente, alteraciones sensoriales, alteraciones motoras, alteraciones de velocidad de pensamiento y alteración cardíaca. ¿Ya? En la prueba no pregunta mucho de la marihuana, ¿ya? O más pregunta de la cocaína, ¿ya? Como drogas más duras. Eh, Se manifiesta en la conducción dificultad para calcular las distancias, ¿cierto? Cuando van bajo los efectos de la marihuana, distracción al volante por falta de concentración, aumento en el tiempo de reacción, esto también es pregunta de prueba, el aumento en el tiempo de reacción, donde siempre caen es cuando ponen disminuye, ¿cierto? El tiempo de reacción, ahí se ven un poco aproblemados. Entonces siempre un aumento, me demoro más en reaccionar. Alteración en alteración en la percepción del entorno, ¿ya? Luego tenemos la cocaína. Ahí Susana siempre dice que se equivoca, ¿cierto? Efectos fisiológicos, dificultad de atención, alteraciones sensoriales, alteración motora, alteración de la velocidad del pensamiento, alteración cardíaca, impulsividad, manifestación en la conducción. Tenemos que dificulta para calcular las distancias. Imaginémonos que vamos adelantando, ahí nos va a dificultar para calcular dichas distancias. Impulsividad, ¿cierto? Más agresivo respecto a los demás conductores. Aumento en el tiempo de reacción acá también, por ejemplo, y acá tenemos dos aumentos, ¿cierto? Alteración en la percepción del entorno. Son muy parecidos, pero acá hay más impulsividad, ¿ya? Enfermedades que pueden afectar la conducción. Por eso los exámenes, ¿cierto? La prueba eh, de, de la licencia a conducir, hay un médico el cual te va a hacer preguntas si tú eres hipertenso, si eres diabético, si tienes algún tipo de enfermedad, por ejemplo, epilepsia, depresión, y ahí va a ver si te da la licencia o no, ¿ya? Entonces la hipertensión arterial puede producir mareos, la arritmia, pérdida de tensión, un infarto, pérdida de concentración, insuficiencia cardíaca, falta de concentración también. Esto todo es el resumen del libro. Un resfriado común, ¿cierto? Pérdida de tensión, ¿ya? Como lo más común que podemos ver. Cuando vamos resfriados y conduciendo, perdemos atención, ¿cierto? Bueno, a lo mejor en sonarnos, ¿cierto? En buscar alguna pastilla, perdemos la atención. Bronquitis crónica, pérdida de atención también. Apnea obstructiva del sueño, pérdida de atención. Epilepsia, pérdida de la concentración. Una depresión, distracciones y ideas suicidas, ¿cierto? El estrés, reacciones de pánico. Importante, dice acá. En el caso de estar tomando medicamentos, consulte con su médico si es seguro para usted conducir. ¿Ya? Eso también siempre sale en las preguntas. Si uno puede conducir, ¿cierto? Con medicamentos. Consejo para los conductores alérgicos. Las corrientes de aire pueden aumentar las crisis. Hay mucha gente con alergia ahora. Mantenga limpios los conductos de ventilación, ¿ya? Del aire, ¿cierto? Del aire de donde sale el aire acondicionado, la calefacción. Use lentes también si es necesario. Evite conducir al amanecer por la humedad. Estos serían los consejos para los conductores alérgicos. El cansancio, sueño y fatiga. Aquí tenemos un dato importante. Son el 15 y 30% de las causas de accidentes de tránsito. También aquí recordar pregunta de prueba. Claro, ahí dice Sergio, en el caso de la alergia es mejor no abrir las ventanas, ¿cierto? Claro, porque no puede llegar, ¿cierto? A algún tipo de distracción
Al estornudar, ¿cierto? Perdemos visión, control del vehículo. Hagan el ejemplo, estornuden, ¿cierto? Van a agachar la cabeza y van a perder, ¿cierto? La visión hacia adelante. Entonces, el cansancio, sueño y fatiga son causa del 15 a 30% del accidente. Los efectos: aumenta el tiempo de reacción, es decir, no se alcanza a frenar a tiempo. Aumenta el número de distracciones al volante también, la capacidad para tomar decisiones al volante y el juicio se alteran, ¿ya? La coordinación psicomotriz empeora también. Son efectos del cansancio, sueño y fatiga. Tenerlos claro también. Factores que favorecen la aparición del sueño. Aquí lo que favorece. El momento del día. En la madrugada, también pregunta de prueba, en la madrugada, especialmente, a pesar de que se haya descansado bien, ¿cierto? Aparece el sueño, especialmente en la madrugada. Acá hay una pregunta que siempre sale, y una pregunta con hacer, que dice que una persona, ¿cierto? Que duerme normalmente de día, perdón, de noche, ¿cierto? Trabaja de día, duerme de noche. ¿A qué hora es más probable que le aparezca el sueño? Y ahí salen alguna hora y sale horas en la madrugada. Y ahí, ¿cierto? Es donde es la respuesta correcta. Entre las 4 y 5 parece, si no me equivoco. Así que tengan ojo ahí. ¿Dónde es más favorable que aparezca el sueño? ¿Cierto? En la madrugada especialmente. ¿Ya? Otro factor, ¿cierto? Es dormir menos horas de lo habituales también. Una persona que duerme poco. Un tránsito monótono, ¿cierto? También favorece el sueño, sobre todo las autopistas, carreteras de larga distancia. El consumo de sustancias sedantes y estimulantes. El alcohol y ciertos medicamentos también favorecen el sueño. Ahí Luis lo está diciendo, ¿cierto? Entre las 3 y 5 de la mañana. Eso era lo que no me acordaba la hora especial. Muy bien, Luis. Dice, no obstante, las pocas horas de sueño o los medicamentos no afectan a todos los conductores de la misma manera. Es como el alcohol, ¿cierto? Si dos personas toman la misma ingesta, no los va a afectar de igual manera. Mira, después vamos a ponerlo ahí en Google, o si pueden, ustedes más adelante lo pueden poner. Aquí aparece, ¿cierto? Es más común que aparezca el sueño. Ahí les va a aparecer la pregunta de práctica 3, yo creo. Luego tenemos los efectos de la fatiga en el conductor. Alteraciones de sensaciones, visión borrosa, disminución de la sensibilidad auditiva. ¿Ya? Aquí ya está hablando de la fatiga. Situaciones que pueden favorecer la aparición de la fatiga también. Circunstancias de la vía y su entorno, circular por vías con mucho tráfico, estamos hablando de la fatiga. Caminos no conocidos, también puede producir fatiga. Circunstancias del vehículo acá, y aquí propios del vehículo, una mala ventilación o bien un vehículo en mal estado. Sobre todo cuando hay problemas de suspensión, ¿cierto? Vuelve la conducción incómoda, ¿cierto? Se produce una conducción incómoda, producto de las circunstancias del vehículo en relación a la fatiga. También tenemos las circunstancias del conductor, aquí falta una R, ahí sí. Ser un conductor novato también favorece la aparición de fatiga. Mantener posturas inadecuadas también, exactamente, ahí dice Claudio, el amortiguador, ¿cierto? También mantener las posturas inadecuadas favorece la aparición de fatiga.
Entonces aquí tenemos 3 puntos, ¿cierto? Sobre la vía, sobre el vehículo y sobre el conductor, que habla de la aparición de la fatiga. Se recomienda, si está cansado o tiene sueño al ir conduciendo, lo mejor es detenerse, claramente, a descansar en un lugar adecuado y dormir entre 20 a 30 minutos de sueño son suficientes en la mayoría de los casos, ¿ya? O sea, si usted quiere, ¿cierto?, dormir más, ningún problema, mejor, ¿ya? Pero en el caso que el individuo, ¿cierto?, presente cierto sueño, lo mejor es detenerse y no ir luchando, ¿cierto?, contra ese sueño, es lo peor, lo peor. Bueno, aquí ya nos pasamos a usuarios vulnerables, esto lo vamos a dejar para mañana, ya los usuarios vulnerables, así que hemos visto todo esto de el alcohol, ¿cierto? Fatiga, el sueño también, y me falta un el cansancio. Claro, el sueño es de una pestañita y ahí lo accidente, ¿cierto? El conductor va conduciendo y siente que ya está bajándose los ojos, lo mejor es detenerse. ¿Homologación a qué se refiere? La homologación es cuando, por ejemplo, los concesionarios traen vehículos, ¿ya? Y lo homologan, le hacen como unas pruebas. Se podría decir como, es como una revisión técnica, pero los vehículos, o sea, los concesionarios traen un vehículo de muestra y este lo homologan. Como que em, se, ¿cómo te podría explicar? A ver. em, Se basan, ¿cierto?, en la ley que está establecida en Chile. Por ejemplo, en Chile exigen, ¿cierto?, que los vehículos vengan con cinturón de seguridad trasero. Entonces, ¿cierto?, todos estos concesionarios homologan los vehículos y pasan estas pruebas porque tienen el cinturón de seguridad trasero. O no sé, ahora todos los vehículos tienen que traer airbag, ¿ya? Entonces, para homologarlo, para que cumplan con la ley, todos los vehículos que entren a Chile para ser comercializados tienen que ingresar, ¿cierto?, con los respectivos airbags. Aquí veamos qué preguntas hay. Profe, no entiendo por qué a un conductor le produce fatiga en tráfico alto y no cuando hay poco tráfico. Claro que aquí, lo que pasa es que aquí está hablando de la fatiga, Joana, ¿ya? Por ejemplo, no es, a veces uno lo confunde con el sueño. Se supone que cuando hay sueño, perdón, cuando hay poco tráfico, ahí nos daría más sueño, pero en el caso de la fatiga sería al contrario. Claro, ahí Ronald dice, o no, Berta, perdón, alto tráfico, menos movimiento. Uy, que ahí ya, ahí como que, ¿cierto? Ahí ya no soy tan experto, pero la fatiga, ¿cierto? Es cuando nosotros sentimos mareo, ¿cierto? Ganas de vomitar, dolores, ¿cierto? En cambio, el estrés ya es como otra forma, ¿cierto? Que se presenta en el cuerpo. Ahora, bien, échenle una leída al libro acá. Esto es solamente un resumen. Ojo ahí. Y ahí les va a hablar más, ¿cierto?, sobre el tema. Pero son muy parecidos, ¿cierto? Por eso la gente aquí también se confunde entre el cansancio, el sueño y la fatiga, ¿cierto?